comprendo que negar la existencia de Dios puede ser perturbador, y hasta aterrador, para muchos, puede generar temor, culpa, vulnerabilidad, desamparo, y confusión. Quizá por esta razón, muchas personas que no se sienten cómodas, ni con el Dios impuesto por la religión dominante, ni con la idea del ateísmo, han optado por formarse su propia idea de Dios, a la que visualizan como una energía superior creadora o una gran mente, o una inteligencia divina, etc. Pocas veces se toma en cuenta un hecho importante, aparte de la influencia de las creencias, la cultura, y la época. En este mundo la capacidad de pensamiento, de comprensión, y de expresión humana, está condicionada por la lengua. Esto implica que tales factores, también han tenido una influencia drástica, en la comprensión de la existencia, y específicamente en lo que trata este vídeo, la palabra Dios. La palabra Dios tiene un sentido claro y dominante, se refiere a un ser, o un ser supremo, o sea, una entidad con capacidad de pensamiento, voluntad y decisión, que escucha y otorga, ama, premia, y castiga. Esta palabra nos llegó a través de la religión dominante en Occidente, que es el cristianismo, y está presente en la filosofía, y en la vida cotidiana de muchos que ni siquiera se consideran cristianos. Tan arraigada está la definición de que la palabra Dios, se refiere a un ser como ser supremo, que aún muchos de los que han querido apartarse de la religión dominante, y que se refieren a Dios como una gran energía creadora o una fuente primordial, aún ellos siguen expresándose y creyendo que esa energía creadora también los ama, los escucha, y tiene planes para ellos. O sea, siguen aferrados a la idea de un ser. El concepto de Dios, como un ser, se desarrolló en el judaísmo, que en su versión primitiva creía en un supremo protector, y creador de su pueblo. Luego esa misma idea, se combinó, con otros conos filosóficos relativos a causa primera de todo lo existente, que en filosofía de Aristóteles, fue llamada Zeus, y fue tenida por los filósofos cristianos como la expresión de su idea de un Dios creador y trascendente, o sea, fue un concepto que surgió de la combinación de ideas procedentes de la filosofía griega con las creencias judías, y las tradiciones cristianas. Así fue como comenzó a hacerse poderosa la idea de un ser universal, creador y trascendente, al que denominaron Dios. Hubo pensadores en Occidente que quisieron romper el molde, pero no pudieron escapar a las limitaciones de la lengua, la cultura, y la época. Uno de los casos más notables fue el del filósofo holandés Baruch Spinoza, que, aunque se apartó del concepto de Dios tradicional, no pudo evitar buscar la explicación a la existencia en algo a lo que también llamó Dios, y que definió como un ser absolutamente infinito, una sustancia necesaria e infinita, que se expresa a partir de atributos, los que a su vez se manifiestan en lo que conocemos como la naturaleza, el mundo y el hombre. Obviamente la postura de Spinoza se acerca por mucho más a la realidad que la creencia impuesta por las religiones dominantes. Pero aún así su discurso está cargado de la religiosidad de su entorno. Para evitar la trampa lingüística, los hermetistas del siglo XIX idearon la frase el todo, para expresar que todo cuanto existe, incluyendo los seres humanos, es uno solo, somos parte del todo, y el todo es parte de nosotros. De esta forma intentaban expresar la idea de Spinoza, sin caer en la trampa de seguir sosteniendo la creencia en Dios, ese ser supremo. De hecho intentaban acercarse al pensamiento oriental, que no sostiene la idea de un ser supremo. Desafortunadamente muchos de los que han adoptado la frase el todo, han terminado también por darle características de entidad, o sea, han terminado por creer que es otra manera de llamar a Dios, ese ser supremo en el que no pueden, o no quieren dejar de creer. En su mente persiste la idea de que se trata de un ser. Quiero aclarar que cuando yo he usado la palabra, o la frase el todo, de verdad me refiero a todo, nunca a un ser, nunca a una divinidad, ya que tal cosa no existe. Pero si no hay un ser supremo, ¿qué hay entonces? La respuesta es simple:
pero pocos la logran comprender, la mayoría seguirá encerrada en la base de sus creencias, y en las limitaciones de la lengua, y crean que estoy llamando a Dios de otra manera. Desafortunadamente de momento no encuentro otra manera de explicarlo con palabras. A ver. Todo cuanto existe, tanto lo que se ve, como lo que no se ve, es un todo, nosotros y todo cuanto existe somos ese todo, una conciencia sin principio, ni final, no hay un ser supremo, no hay un Dios. Lo que ocurre es que en este plano existencial estamos sujetos a una ilusión de separación. O sea, nos identificamos con una realidad física, en la que nuestra percepción nos indica que yo soy solo un individuo, en medio de una gran existencia, percepción que en la mayoría de las personas provoca ansiedad, temor, y confusión. Por eso es fácil caer en la creencia de una figura paterna, un ser supremo a cargo de su creación, en este caso Dios, sin importar cómo se le visualice, no es más que una fabricación de la mente humana, una idea, y como tal puede ser manipulada, modificada y ajustada según el deseo, el temor o la necesidad de esa mente humana, y ahí se los dejo. Hasta la próxima.